Bueno, buenas tardes. Como les decía, vamos a comenzar con la clase del día de ahora. Vamos a ver un poco acerca del valor del mes, que es el compromiso, en el cual menciona Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Verdad? El compromiso, seguimos con el mismo valor del mes, con lo que es el compromiso. Vamos a ver ahora la clase que es la historia natural de la enfermedad. Vamos a ver los objetivos de la clase, que es conocer la historia natural de la enfermedad. Vamos a describir la tríada epidemiológica, identificar los periodos de la historia natural de la enfermedad. Eso es lo que vamos a realizar el día de ahora. Entonces, nuestra ruta de aprendizaje menciona que vamos a hacer una retroalimentación de la clase anterior o de lo que ustedes realizaron la tarea, ¿verdad? La clase teórica, que es la historia natural de la enfermedad, y el ejercicio práctico y el pensamiento o la reflexión que vamos a ver al finalizar la clase. Vamos a ver un poco acerca de la retroalimentación en la tarea. ¿Qué definiciones o qué les pareció más de esa tarea? ¿Qué es lo que encontraron en ese mapa conceptual? ¿Qué definiciones importantes? Les voy a cambiar la pregunta. ¿Definiciones importantes creen ustedes de que encontraron en la lectura? A ver, quiero Epidemia, participaciones, endemia, de la tarea anterior, ¿verdad, doctor? ¿sí? Sí, pues primero el concepto de epidemiología, ¿verdad? Después Perdón que que era, casi no escucho. No sé si está fallando el audio acá. ¿Usted me escucha? sí, Vale, sí, lo escucho. sí me oye. Sí, hoy sí, hoy sí. Claro, Bueno, yo los claro. conceptos que encontré fue el concepto de epidemiología, epidemia, endemia, pandemia, también que es un brote epidemiológico y pues también los diferentes conceptos de modelos. Bueno, los diferentes modelos y los conceptos. Excelente, muy bien. ¿Quién más quiere participar? Ya casi todo lo mencionó Carla, ¿verdad? Sobre las definiciones, los modelos que ustedes observan, ¿verdad? Pero ¿qué más? Faltó algo, creo. Cómo identificar las enfermedades, los modelos, las maneras de explicarlas. Háblenme. Permítame que no los escuche. Creo que está fallando este audio. Pero ustedes sí me escuchan, ¿verdad? Dice, Leslie, los objetivos, cómo identificar las enfermedades, los modelos, excelente, muy bien. Los modelos, ¿verdad? Algunos me colocaron la incidencia, la prevalencia de cada una de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante identificar. Además, como lo mencionaba Carla, ¿verdad? Cuáles eran los modelos, los conceptos de epidemia, los conceptos de endemia, de pandemia, entre otros. Entonces, todo eso que ustedes identificaron, encontraron y realizaron muy bien su tarea, que ya está, por cierto, calificado en el campo virtual. Ustedes pueden ver la nota, que les digo que muy bien elaborado, no me han sorprendido porque yo sé de que es un grupo muy, muy bueno el que tenemos, ¿verdad? Pero sí muy bien elaborado. La mayoría son buenas notas, ustedes las pueden revisar. Ahí vamos a ir colocándole su nota a la par de su actividad que ustedes han enviado. Traigo algunas, no todas, ¿verdad? No iba a traer todos los esquemas que ustedes realizaron,
sus mapas conceptuales, ¿verdad? O sus resúmenes que realizaron eh, como tarea, pero sí traigo algunos, ¿verdad? No, no los voy a mencionar todos por el tiempo, ¿verdad? Porque ustedes pueden entender eso. Entonces, vemos, como mencionaba Carla, ¿verdad? Algunos conceptos de epidemia, algunos conceptos de endemia, como por ejemplo también pandemia, algunos modelos, como mencionamos, para prevenir las enfermedades, que estaba el sanitarista, el social, el multicasual, el ecológico, y el modelo de determinantes sociales, que es el que manejamos en estos momentos. Algunas historias también, unas historias como Jenner y la viruela, y otra definición como brote epidemiológico. Esta es una tarea también, esta es la otra que podemos observar que casi viene siendo la misma terminología, epidemia, pandemia, brote epidemiológico, los modelos. Podemos observar también acá otro que es los tipos de epidemiología, la definición de epidemiología, como les mencionaba, los indicadores epidemiológicos como prevalencia, incidencia, una mortalidad. Pero esto, lastimosamente no me funciona el audio, y si no lo quisiera escuchar, pero vamos a quedar la definición de prevalencia como el número total de casos en un periodo determinado. O sea, son casos nuevos y casos actuales, ¿verdad? La sumatoria. Y la incidencia son número de casos nuevos de una enfermedad. Esa es la diferencia entre prevalencia e incidencia. Espero que lo hayan anotado o que se lo hayan aprendido, porque puede ser que se los pregunten en el parcial. Prevalencia, número de casos nuevos y antiguos, por decir así, y actuales. Y la incidencia son número de casos nuevos. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco acerca de, ya entrando al tema del día de ahora, la historia natural de la enfermedad, como vamos a definir qué es el significado de salud o qué entendemos por salud. ¿Me lo pueden escribir? Que si creo que no me funciona. ¿Qué entienden por salud? Bienestar, muy bien. Leslie, bienestar físico, mental y falta una más. Social, excelente, Leslie. Físico, mental y social y no solo la ausencia de la enfermedad. ¿Verdad? Muy bien, como lo escribió Leslie. Esa es la definición de salud. Excelente. Entonces, observamos que la definición es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad o invalidez. Entonces, antes se mencionaba o se creía, ¿verdad? El más musculoso, el que tiene más fuerza, es el que no está enfermo. El que aparentemente se ve bien es el que no tiene ninguna enfermedad. Entonces, tenemos que conocer principalmente cuál es la definición de salud para conocer cuándo hay una enfermedad. Si nuestro estado físico está mal, pues tenemos una enfermedad. Mental, hoy ya conocemos tantos problemas de salud mental que hay, ¿verdad? Estrés, ansiedad, depresión, que antes pues no nos tomábamos importancia, por decir así, en esto anteriormente no se tomaba importancia en estos aspectos, ¿verdad? En los cuales ahora se han resurgido, por decir así, estos problemas emocionales. Y los sociales, pues que siempre los tenemos en nuestro entorno. Bueno, entonces esa es la definición de salud. Vamos a ver otro tipo de definición en el cual aquí están los eslabones físico, mental y social. Apréndanse esto en la definición de salud. Si hay una pérdida de un eslabón, entonces puede provocar una enfermedad.
Entonces vemos otra definición según la OMS, es el completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad o afección. Eso es la definición según la OMS. Dentro de la historia natural de la enfermedad, en otras palabras, es el curso de la enfermedad desde el inicio que se presenta la enfermedad hasta su resolución. En la resolución puede ser o que se complica o se sana el paciente. Se complica, muere, o la resolución que sane, ¿verdad? Que no tenga ninguna complicación y que resuelva esa enfermedad. En otras palabras, es la manera propia de evolucionar que tiene toda enfermedad o proceso sin ninguna intervención médica. Si tienen alguna pregunta, pues lo pueden hacer, pueden escribir en el chat o lo pueden mencionar también. Entonces, ¿qué es un paradigma? El término paradigma viene del griego mostrar. Esta es una representación gráfica de un proceso. En 1965, los autores Lebel y Clark crearon un paradigma o modelo de la historia natural de la enfermedad y lo relacionaron con los niveles de prevención, ¿verdad? Estos autores realizaron un esquema muy importante que ustedes van a realizar la tarea que van a tener esta semana, a través de realizar una historia natural de la enfermedad, de una enfermedad o una patología, valga la redundancia, este, que yo les voy a brindar. Ustedes van a realizarla, la van a crear, van a realizar todo el proceso desde que inicia hasta que finaliza la enfermedad. Pero ya vamos a ver algunos esquemas, me estoy adelantando. Dentro de esto está el periodo prepatogénico. Y el periodo prepatogénico, esta fase se da previo al inicio de la enfermedad. Al ser vivo, no presenta manifestaciones clínicas ni cambios celulares, tisulares, orgánicos. Aquí no hay síntomas. Aquí donde decimos es asintomático, no tiene ningún inicio de la enfermedad. Está conformado por las condiciones del huésped, el agente y el medio ambiente, que esto conforma la tríada ecológica o la tríada epidemiológica. Huésped, agente y medio ambiente. Esas son las tríadas que nosotros siempre vamos a identificar. Ya vamos a ver un ejercicio para que ustedes sepan cómo está relacionado y cómo se produce esa enfermedad cuando hay una interacción de todos de esos tres medios. Bueno, continuando con el periodo prepatogénico, este establece la interacción entre el agente potencial de la enfermedad, el huésped y los factores ambientales. Estamos hablando de la misma triada ecológica. En esta fase se da la intervención de la triada epidemiológica. ¿Cuáles son esos factores? Agente, huésped y medio ambiente. Les voy a colocar un ejemplo. Tenemos un agente, digamos, ahorita que está dando bastante diarrea. Hay que cuidarse, hay que lavarse las manos, no hay que comer en la calle, hay que ver que esos fresquitos que se ven ricos en la calle, pero hay que tener mucho cuidado. Hay aumento de casos de diarreas agudas, diarreas virales principalmente. Entonces vamos a poner el ejemplo de diarreas. ¿Cuál sería el agente de diarreas? Vamos a desarrollarlo con ustedes. ¿Cuál sería un agente de diarrea? ¿Lo pueden escribir? No hay ningún problema. Vamos a ver el agente, el huésped y el medio ambiente. Ujú. ¿Me escuchan? ¿Verdad? Y la gente, Leslie dice virus. Muy bien. Entonces, el principal causa de diarreas en nuestro medio es el rotavirus. Excelente. Viral. Además de este, puede ser parásitos, pueden ser bacterias, la E. coli, incluso pueden ser hasta hongos, pero nos quedamos con el rotavirus, que es el principal agente patógeno que produce ahorita las diarreas o la gastroenteritis virales. El huésped, ¿quién sería? Obviamente, muy bien, Leslie, huésped es la persona
Y el medio ambiente, ¿cuál es ese medio ambiente propicio para que se dé esa enfermedad? Ujú. Solo Leslie está escribiendo, solo Leslie está contestando. Leslie dice también la contaminación, sí, muy bien, la eliminación de basura, todo el material contaminado que puede, el agua que no es potable, etcétera, ¿verdad? Todo ese medio ambiente propicio a padecer esa enfermedad. Entonces ya hicimos la actividad epidemiológica de una gastroenteritis de origen viral, ¿verdad? Vamos a desarrollar cada uno de los componentes. El estilo de vida, dice Sara, pues sí, claro que sí, el estilo de vida influye mucho sobre el aparecimiento también de las enfermedades, que es un determinante social que es modificable y es el que eh, más problemas nos puede ocasionar y que podemos modificarlo nosotros mismos, pues, pero que lo modificamos, pues la mayoría no lo realizamos. Bueno, pero continuemos. El agente es un factor que puede ser un microorganismo, como mencionábamos, puede ser una bacteria, puede ser un virus, un hongo, eh, puede ser un parásito, puede ser una sustancia química o forma de radiación cuya presencia excesiva o relativa ausencia es esencial para la ocurrencia de una enfermedad. Mencionamos el rotavirus, produce una gastroenteritis, una diarrea aguda. Ese es el agente. Vamos a ver los tipos de agentes. Estos agentes causales pueden ser biológicos, pueden ser no biológicos. Entre los biológicos están las bacterias, como les mencionaba, los hongos, los virus, parásitos, entre otros. Los no biológicos están los químicos y los físicos. Dentro de los químicos están los pesticidas, los aditivos, fármacos, etcétera. Dentro de los físicos, las fuerzas mecánicas, calor, luz, radiaciones o ruidos. En esto estamos pensando en un probable cáncer, ¿verdad? Ya sea por radiaciones, luz ultravioleta, entre otros ejemplos que mencionamos. Entonces, los agentes pueden ser biológicos o no biológicos. Y vamos a hablar un poco acerca del huésped. El huésped es una persona o un animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. En otras palabras, es la persona que se enferma, ¿verdad? Ese es el huésped, persona infectada. Del huésped deben estudiarse factores como edad, sexo, ocupación, estado civil, nivel socioeconómico, los hábitos, las costumbres, características hereditarias y la susceptibilidad. Importante, no vamos a comparar a un niño, como por ejemplo la edad, ¿verdad? Es el huésped. Una menor de 5 años, un niño puede deshidratar rápidamente, siguiendo con el ejemplo de diarrea. Que con un adulto, ¿verdad? No lo vamos a comparar igual con un paciente inmunosuprimido, un paciente con VIH. Entonces debemos de individualizar cada huésped, obviamente. El medio ambiente, con este conformamos la triada epidemiológica con el medio ambiente. Entonces el medio ambiente es el que propicia el enlace entre la gente, huésped, en el cual estos se identifican, tanto factores físicos, como puede ser el clima, la área geográfica, los factores socioeconómicos, ingresos, habitación, promiscuidad o hacinamiento, como por ejemplo la tuberculosis.
Entonces, si hay un paciente que tiene tuberculosis y hay hacinamiento, probablemente de que su medio ambiente facilite que se propague esta enfermedad a todos los que viven en la casa, ¿verdad? Los biológicos como los animales, como por ejemplo la rabia. El perrito no está vacunado, puede ser de que muerda, se salga, muerda a cualquier persona que esté deambulando, puede ser causante de rabia. Gracias a Dios, pues la rabia ya está erradicada en nuestro país con todas las medidas preventivas que ustedes conocen, ¿verdad? Como vacunación antirrábica, como el SOR antirrábico y la observación del animal por 10 días. Entonces, ese es un ejemplo que les quería poner con proceso de animales. Periodo de incubación. Aquí hay dos tipos de periodos que debemos identificar, periodo de incubación y periodo de latencia. El periodo de incubación, y ustedes espero no se vayan a confundir en el momento que les vaya a preguntar en el parcial o en el corto. En el periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde la infección hasta la presentación de los síntomas, ¿verdad? Este es en enfermedades infecciosas, ¿verdad? Periodo de incubación. Desde el tiempo que transcurre la infección hasta la presentación de síntomas. Dentro del periodo de latencia, que es la diferencia de periodo de incubación con periodo de latencia, este se da más que todo en enfermedades no transmisibles. Corresponde al periodo que transcurre entre el desarrollo de enfermedad subclínica hasta la presentación de síntomas, ¿verdad? Periodo de incubación más con enfermedades infecciosas, periodo de latencia con enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Vamos a ver un poco acerca de algunas definiciones que nos van a servir para poder realizar nuestra historia natural de la enfermedad. Vamos a hablar un poco acerca de la contaminación. Es la sola presencia de agentes infecciosos vivos en sus superficies exteriores del cuerpo o artículos como prendas de vestir u otros. La infectividad es la propiedad del agente de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. La infecciosidad señala la facilidad relativa con que la enfermedad se transmite a otros huéspedes, ¿verdad? Podemos ver el dibujito, ¿verdad? Que no tiene ninguna medida para poder estornudar o toser y esto se puede contraer esta enfermedad. La patogenicidad es capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad en el huésped que es susceptible a padecerlo. Bueno, esas son algunas definiciones en el periodo prepatogénico. Hoy vamos a hablar un poco acerca del periodo patogénico. Este es el periodo donde se presenta la enfermedad y aquí están los síntomas, los signos y los síntomas de la enfermedad. En este se muestran los cambios que se presentan en el huésped una vez realizado un estímulo efectivo. Dentro de esto, inicia con cambios sutiles, ya sean celulares o tisulares. En algunas enfermedades infecciosas, estos cambios se dan de manera rápida debido a la rápida multiplicación de los microorganismos, o sea, su virulencia o su capacidad de producir toxinas, como el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que se multiplicó rápido y eso estamos hablando de una pandemia, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, por sus toxinas, por su virulencia. Entonces vino la mayoría nos dio, ¿verdad? Entonces, estos cambios fueron rápidos. La multiplicación fue rápida de este microorganismo. Mientras que en las enfermedades crónicas degenerativas o mentales, este proceso puede durar meses o incluso años hasta producir signos y síntomas de la enfermedad. Si tienen alguna pregunta, pues me la pueden realizar en el chat o para que yo pueda resolver su duda. Bueno, continuando, el periodo patogénico, este se puede subdividir en dos etapas.
periodo subclínico de incubación o de latencia, si es enfermedad crónica, como mencionábamos, y periodo clínico, ¿sí? Se divide en dos. Periodo subclínico, ya sea de incubación infecciosa o de latencia, que es una enfermedad crónica. Te lo repetí como 3 veces, probablemente puede ser pregunta, ¿no? Perfecto. El periodo subclínico se caracteriza porque existen lesiones anatómicas o funcionales, pero el paciente no percibe ningún síntoma o algún signo. El periodo clínico es cuando el ser vivo presenta signos y síntomas de la enfermedad y el momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad. Este es conocido como el horizonte clínico. Ya lo vamos a ver en el esquema. Todo esto que les estoy mencionando, todas las definiciones, eh, todos los periodos que estamos viendo, todos los vamos a desarrollar en la historia natural de la enfermedad. Entonces, esta primera manifestación es conocido como horizonte clínico. El periodo clínico se divide en 3 etapas: prodrómico, clínico y de resolución. Estos 3 tipos de periodo. Tenemos que darles un ejemplo acerca de la cadena de transmisión, porque es muy importante conocer, ¿verdad? Desde que entra el agente patógeno hasta la puerta de salida de este mismo agente. Entonces vamos a ver un ejemplo de la cadena de transmisión del SARS-CoV-2 o del COVID-19. Entonces podemos ver estos eslabones que van interaccionando uno con otro. Entonces vamos a poner el ejemplo del SARS-CoV-2, el reservorio que fue los humanos, la puerta de salida que son las vías respiratorias, el mecanismo de transmisión, que este puede ser directa o indirecta, directa a través de contacto directo, valga la redundancia, o indirecta a través de fomites, eh, a través de tocarse la mano o de dejarlo en los escritorios y ustedes llegan y se contagian. La puerta de entrada también es a través de las vías respiratorias, tanto de entrada y salida. La susceptibilidad del hospedero, para que sea más fácil de transmisión esta enfermedad, pueden ser pacientes inmunosuprimidos, enfermedades crónicas no transmisibles o edad avanzada, los adultos mayores, que incluso, si ustedes se acuerdan, fueron los que mayor mortalidad hubieron con estos pacientes. El órgano blanco o el órgano diana, que es donde afecta directamente este agente patógeno, son los pulmones. Entonces, realizamos la cadena de transmisión del SARS-CoV-2. Este es un ejemplo de una patología que gracias a Dios, pues, ya disminuyeron los casos. Bueno, entonces, por eso teníamos que ver la cadena de transmisión. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Reservorio de agentes infecciosos. Otra vez el reservorio. Es cualquier ser humano, animal o antróporo, planta, suelo o materia inanimada donde normalmente vive y se multiplica un agente infeccioso y de cual depende para su supervivencia, reproduciéndose de manera que pueda ser transmitido a un huésped susceptible. Aquí podemos ver la puerta de salida. Vamos a ir desarrollando cada uno de los eslabones que vimos de la cadena transmisión, ¿verdad? La puerta de salida puede ser las vías respiratorias, como mencionamos, los SARS-CoV-2, por secreción nasal, oral, como puede ser el virus del papiloma humano a través de un beso. Vía digestiva, a través de las heces, un producto de una mosca que llega y lleva a su alimento, puede producir una enfermedad. La piel o mucosas, la sangre, vía geniturinar, ¿verdad? Todas esas pueden ser puertas de salida del agente infeccioso o de la enfermedad. Y hablando un poco de líquidos, como líquido seminal, orina o secreción vaginal. Mecanismos o modo de transmisión. Puede ser directa, que es persona a través del contacto directo,
ya sea a través del aire, una mordida, a través del beso, como les mencionaba, del virus del papiloma humano, e indirectamente a través de un vehículo en común, como pueden ser los vectores. Esta puede ser a través de una exposición única, puede ser múltiple o incluso continua. Entonces puede ser indirecta o indirectamente, o puede ser incluso, algunos libros mencionan que puede ser mixto, ¿verdad? Que puede ser de ambas formas. Que se puede transmitir esa enfermedad. Bueno, aquí podemos observar un poco acerca, un poco más resumido, directas, a través de mordeduras, arañazos, vía aéreas, indirectos, agua, alimentos, suelos o fomites, que es lo que les mencionaba al principio. El fomite es todo material inerte, en el cual puede servir de vehículo para transmitir esa enfermedad. Bueno, la puerta de entrada, que viene siendo casi similar a la puerta de salida, ustedes observan, pues es similar, ¿verdad? Boca, vía respiratoria, digestiva, conjuntiva, arañazos, lesiones o picaduras. Bueno, la susceptibilidad del huésped es cualquier persona o animal que no posee resistencia contra un agente patógeno determinado que le proteja de esa enfermedad. Algunos factores genéticos, factores generales de resistencia, condiciones de inmunidad específicas. Bueno, el órgano blanco es el sitio anatómico en el hospedero en donde se aloja principalmente el microorganismo, como por ejemplo el SARS-CoV-2, dijimos los pulmones, el virus de papiloma humano genitales, las diarreas o gastroenteritis agudas en el tracto gastrointestinal, y meningitis producido en el sistema nervioso central, por una neurocisticercosis, por ejemplo. Entonces, ahí es el órgano blanco, el órgano diana, el órgano dañado por este microorganismo, ¿verdad? Bueno, ya en resumidas cuentas, todas las definiciones que les he mostrado, todas las que vamos a observar en la historia natural de la enfermedad. Esto les va a quedar grabado para que ustedes puedan visualizar cada una de esas definiciones y cómo las vamos a realizar en nuestra historia natural de la enfermedad. Si ustedes se fijan, aquí podemos ver este cuadro, esta tabla, cual vemos que está el periodo prepatogénico, que les mencioné que es antes que se produzcan los signos y síntomas de la enfermedad. Debe de haber un estímulo para que tengamos una interacción entre el agente, huésped y medio. Mencionamos, ya sabemos que es agente, que es huésped y que es el medio ambiente, que favorece la producción de una enfermedad, por ejemplo. Aquí podemos observar el periodo de latencia, donde ya hay cambios tisulares, el horizonte clínico, que es cuando ya iniciamos. Aquí todo es asintomático, ¿verdad? No produce ningún signo ni síntoma. Cuando pasamos el horizonte clínico es cuando ya inician los primeros signos y síntomas de la enfermedad. Ya hay un defecto o daño, incluso puede haber muerte o estado crónico, o puede haber una complicación. Entonces, esa es la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Además, Lever y Clark agregó sus tipos de prevención, prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? En la prevención primaria está el fomento de la salud, la protección específica, eso incluye la prevención primaria, la secundaria, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y la prevención terciaria, la rehabilitación. Aquí está otro ejemplo, igual las tres prevenciones que les mencionaba, los determinantes del proceso de salud y enfermedad, que están la triada ecológica, periodo de latencia o incubación, ya sea enfermedad infecciosa o enfermedad crónica no transmisible, el horizonte clínico en el cual inician los signos y síntomas de la enfermedad, pueden ser inespecíficos,
complicaciones, secuelas o muerte. Esa es la etapa clínica. La etapa subclínica que mencionábamos los dos tipos de periodo. Pero para que les quede un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este ejemplo de tuberculosis. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Vamos a ver un ejemplo de tuberculosis eh, de la historia natural de la enfermedad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Pregunta, duda? Yo sé que son varias definiciones, yo sé que son varios conceptos. Solo les contesto. Varios conceptos, varias definiciones, pero las debemos de poner en práctica en esta historia natural de la enfermedad. Sara dice que, va, no, ¿vamos bien? Todo bien, dice, va. Una más, una participación más. ¿Todo claro? Como la chata, como el agua. Todo claro, dice Michelle, va. Son bastantes definiciones como hemos mencionado. Va. ¿Qué es lo que, vamos a ver un ejemplo de tuberculosis? Ya estipulado en la historia natural de la enfermedad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Comenzamos con la triada epidemiológica. ¿Cuál es el agente? El agente es la Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es el huésped? Realmente el humano. ¿Cuál es el ambiente? Puede presentarse a cualquier edad, pero más frecuente en los jóvenes y es más peligroso, por decir así, en niños e inmunosuprimidos, ¿verdad? Entonces, este es el agente, huésped y medio ambiente. Menciona el periodo de incubación. El periodo de incubación es de 2 a 10 semanas. Este es el periodo prepatogénico. Ya vamos con el periodo patogénico, que está la etapa clínica y la etapa subclínica. Está el periodo prodrómico, y comienzan los síntomas. Tos severa, que dura más de 3 semanas, bajar de peso, arrojar esputo con sangre, ¿verdad? Tos productiva, más de 15 días, ustedes deben de sospechar, deben de decir que es un sintomático respiratorio y debe de entregar esas dos vaciloscopías para descartar tuberculosis pulmonar. Bueno, aquí dice 3 semanas, pero lo dejamos 15 días, ¿verdad? Tos productiva, más de 15 días, es un sintomático respiratorio. Además de eso, si ha bajado de peso, si ya tiene hemoptisis o esputo con sangre, entonces van sospechando ustedes de que puede ser correcto, claro. Ya es esto mismo, por eso les estoy explicando este, ¿qué? Concepto por concepto, periodo por periodo, atención o prevención primaria y secundaria, porque esto mismo, este mismo cuadro, ustedes lo van a realizar en su tarea. Como ya tienen los grupos, ustedes a- lo van a realizar, ¿verdad? Creo que es un poquito más complejo y en parejas, en equipos, no, perdón, en equipos, son tríos, entonces van a realizar su historia natural de la enfermedad, de las enfermedades que yo les voy a decir al final. Va, pero terminando, eh, los cambios tisulares se presentan alteraciones entre la semana 6, tubérculos o granulomas. Aquí está el horizonte clínico, se recuerden, que ya hay cambios tisulares e inician los signos y síntomas de la enfermedad, como por ejemplo, perdón, dolor de pecho, debilidad, falta de apetito, escalofríos, pérdida de peso, hemoptisis. Donde hay un defecto o daño, lesiones pleurales en pared pulmonar o necrosis gaseosa, ya cuando es un estado crónico, dolor torácico, puede haber meningitis, trastornos cardíacos. Si este paciente no se trató adecuadamente, no se diagnosticó adecuadamente, puede haber una complicación e incluso la muerte. Esa es la resolución que mencionábamos de la historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Que puede ser que resuelva la enfermedad o la complicación o muerte. Entonces, además de desarrollar
el periodo prepatogénico y patogénico, ustedes van a colocar los tipos de prevención de cada uno de ellos, de cada una de las enfermedades que a ustedes les va a tocar. Como por ejemplo, la prevención primaria de la tuberculosis en la promoción de la salud son charlas informativas sobre la enfermedad, uso de cubrebocas, lavado de manos y superficies posiblemente contaminadas. La protección específica, la aplicación de la vacuna BCG. Lastimosamente no tengo el audio, pero sí les quisiera preguntar. Pero es el bacilo calmante Guerin que se da, esto ustedes lo manejan más que yo, ¿verdad? Bacilo calmante Guerin que se coloca en el recién nacido y sirve para prevenir formas graves de tuberculosis, ¿verdad? Esa es la protección específica. La prevención secundaria, el diagnóstico precoz, están las rayos X de tórax, prueba de tuberculina, perdón, en niños. Como nosotros sabemos que menores de 10 años no pueden expectorar, no pueden dar muestra de flema, de esputo. Entonces lo que debemos de hacer es la prueba de tuberculina, la PPD, ¿verdad? La vaciloscopía, que es lo que mencionábamos, a todo sintomático respiratorio, administración de medicamentos antituberculosis. Un tratamiento oportuno, hay un esquema en el lineamiento de tuberculosis, esquemas de tratamiento de 4, de 6 meses, si hay recaídas, si es resistente. Entonces aquí mencionan algunos de 6 a 9 meses, están los más conocidos, la rifampicina, la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. Dentro de la prevención terciaria está la limitación del daño, como por ejemplo aislamiento del paciente para que no vaya a contaminar a otros familiares en su vivienda. La rehabilitación, vigilancia del paciente por un agente sanitario capacitado. El paciente tiene que llegar y ustedes le van a brindar el tratamiento, ¿verdad? Que se conoce como el TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado. Entonces el paciente va a llegar cada día a traer su dosis de antituberculosis. Bueno, esto es un ejemplo de lo que ustedes van a realizar como tarea. Vamos a ver uno más, ya para ir finalizando. Vamos a ver la gastroenteritis, que es la que les estaba mencionando. Entonces, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Periodo prepatogénico, la tríada ecológica, los agentes, mencionamos al principio la rotavirus, mencionaron ustedes, el estafilococos, la E. coli, esos pueden ser los agentes. El medio ambiente, países en desarrollo, hacinamientos, baños públicos, huésped que pueden ser los lactantes, niños menores de 5 años, ancianos, perdón, personas inmunodeprimidas. A estos pacientes debemos de tener mucho cuidado. Los ancianos, a los niños, por la deshidratación rápida que pueden tener. Luego está el periodo de incubación, perdón, que puede ser de 24 a 48 horas. Luego mencionamos el periodo prodrómico. Tiene un periodo de incubación corto, esto es rápido. Doctor, me fui a comer una torta ahí en la esquina. Me voy a poner aquí en la universidad, ¿verdad? Porque voy a quedar grabado. Me fui a comer una torta ahí en la esquina de Metrocentro y pasaron 2 horas y comencé con dolor de estómago, con vómitos y diarrea. Por eso dice el periodo prodrómico corto, de pocas horas, especialmente si las toxinas se hayan preformadas en los alimentos, están preformadas en los alimentos, ¿verdad? Dentro de los cambios tisulares, este es un proceso autolimitado y esto se puede resolver en 2 semanas. Y es difícil que una diarrea les dure mucho tiempo, a excepción de que ustedes no la traten, ¿verdad? Porque he tenido pacientes que han llegado bien deshidratados con diarreas de 10 días, más que todos los adultos mayores que viven solos. Y que hasta que llegue el familiar los lleva a pasar consulta y el paciente ahí no ha tomado ningún medicamento, solo con sueritos o con remedios caseros hasta. Entonces,
Pero la mayoría resuelve, menciona acá, en 2 semanas. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede, más que todo en estos huéspedes susceptibles que mencionamos, como en menores de 5 años y ancianos, pueden ocasionar la muerte. Signos y síntomas, diarrea, náuseas, vómitos, hispanismo, inflamación, dolor abdominal, puede haber fiebre, defecto daño, deshidratación leve, síndrome de intestino delgado, mucosas secas, cuando ya hay deshidratación. El estado crónico, una gastroenteritis crónica, deshidratación moderada. A esto si este paciente está desnutrido o incluso anemia. Puede haber un shock, deshidratación grave e incluso puede provocar la muerte si no se trata a tiempo. Vamos a ver los tipos de prevención. Prevención primaria, la promoción de la salud, informar a la comunidad sobre el correcto lavado de manos, lavar de forma adecuada la carne, informar a las personas por qué no deben comer en la calle. Protección específica, lavado de manos antes y después de comer, lavar frutas y verduras, no comer en la calle, evitar el contagio de microorganismos como la Helicobacter pylori. Y acá podemos colocar también en protección específica, voy a preguntar, rotavirus, la vacuna de rotavirus que se coloca a los, ¿cuánto tiempo? Escríbanmelo, son expertos ustedes. Rotavirus, según el esquema nacional de vacunación, a qué edad se coloca la vacuna No sé del si rotavirus. creo que sería a los 2 y 4 meses. A los 2 y 4 meses. Correcto, es correcto. 2, 4 meses. Antes estaba 2, 4 y 6 meses, ¿verdad? Pero hoy es 2 y 4 meses. Muy bien. La rotavirus, 2 y 4 meses. Que la podríamos incluir en protección específica. Prevención secundaria. El diagnóstico precoz requiere valorar y evaluar los siguientes aspectos. Existencia de historia familiar de gastroenteritis, en los lactantes de la gente más frecuente y en los menores de 5 años, a la cabeza, rotavirus. Tratamiento oportuno, principalmente es reponer los líquidos que se han perdido a través de vía oral o vía intravenosa, ¿verdad? Dependiendo la gravedad que llegue al paciente. Dentro de la prevención terciaria, terapia de rehidratación oral, como mencionábamos, si está deshidratado el paciente, y en la rehabilitación posterior a que les haya pasado la enfermedad, una dieta adecuada, seguir hidratándose y si continúa con dolor, pues algún protector gástrico o paracetamol. ¿Y qué más? En el tratamiento oportuno también ya podemos mencionar aquí si necesita terapia antibiótica, si es bacteriano, ¿verdad? O si es un desparasitante, si es un parásito el que está afectando o está produciendo esta diarrea. Pero la principal causa de diarrea en niños adultos es rotavirus, es viral, manejo sintomático. Bueno, entonces este es el otro ejemplo que les traía y aquí está la reflexión de, ya para finalizar la clase. Si conocemos cómo evoluciona una enfermedad, podremos evitarla. Y con esto quisiera que ustedes participaran, tal vez los puedo escuchar. ¿Qué, qué les da reflexión? ¿Qué piensan de esta reflexión? Yo, este, Michelle, ajá. eh, de nosotros que vamos a ser futuros enfermeros, es importante conocer todo este tipo de enfermedades que se pueden llegar a dar en la comunidad. Y como la frase dice, si nosotros conocemos cómo puede evolucionar una enfermedad, podemos prevenirla o tratar de darle información a la población para que estén conocedores de ello y así poder evitarla. Muy bien, Michelle. Los componentes adecuados que mencionamos. Muy bien. Leslie iba a hablar algo.
como personal de salud, primeramente debemos cuidarnos y luego impartirlo a los demás. ¿Me escuchan? Sí, un poco, pero sí me escucho. Entonces, nosotros como personal de salud mantener una buena higiene, llevar una dieta saludable, realizar ejercicio y entonces eso compartirlo también con los pacientes o las otras personas con las que trabajemos. Muy bien, Leslie, también poniéndonos nosotros, primero haciéndolo nosotros y después transmitirlo, ¿verdad? Porque bien feo se ve que no es lavarse las manos y nosotros ni nos lavamos, ¿verdad? O coma saludable y estamos en sobrepeso, en obesidad, ¿verdad? Entonces, también eso es muy importante. ¿Quién más? Una participación más. Leslie y Michelle participaron. Sara, Yoli, perdón, ay, Sara, sí. doctor. No, no se preocupe, sí, está Yoli, bien. bueno, la verdad que cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Por decir las investigaciones que nosotros hacemos, cómo van evolucionando las enfermedades y que también nos pueden llevar, ¿verdad?, a la muerte. Pero como ya tenemos, ¿verdad? Este estudio, se puede decir, entonces nosotros tratamos de evitar, ¿verdad? Que esta enfermedad se propague en nosotros, ¿verdad? Ya sea en nosotros, en los pacientes o también en la familia, ¿verdad? Porque ya el conocimiento a nosotros nos ayuda a decir, bueno, esta enfermedad se da de esta manera, pero si nosotros evitamos hacer esto y lo otro, pues no vamos a llegar a caer pues a una situación más grave, ¿verdad? Entonces yo siento que el conocimiento que ahorita se está teniendo, ¿verdad? No solo con su materia, sino que en las demás materias, no, hombre, a uno pues nos deja algo asustado, ¿verdad? Porque las enfermedades sí son complicadas cuando uno pues no tiene el conocimiento, ¿verdad? Y cuando ya la sabemos, pues evitarla pues nos va a ayudar a durar un poquito más, ¿verdad? Yes. Eso sería. Sí, muy bien, Sara, su participación, excelente. A limitar eso, que aparezcan esas enfermedades, ¿verdad? Nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo ya con el conocimiento que menciona Sara, pero a veces siempre nos cuesta, ¿verdad? Pero tratemos de limitar ese daño de las enfermedades, limitar que el aparecimiento de esas enfermedades ocurran, como mencionó Sara, en la familia, en la comunidad, con los pacientes, nosotros, poniendo nosotros también, eh, tomando en cuenta todas esas medidas preventivas que ya las debemos de conocer y que ustedes, y incluso nosotros como médicos, debemos de brindar a la población las charlas informativas que nosotros realizamos, ¿verdad? Bueno, no sé si hay más preguntas, alguna duda, preguntas. No, Sí, con respecto a lo que dice está bien, pero perdón, dice que yo no estoy en ningún grupo. No tiene No sé grupo, si va. alguien, Ajá, estaba Edwin y que me mencionaron que no estaban con grupo, que solo tenían dos integrantes, entonces lo ideal sería que se agruparan con Sara. pero ¿cómo se haría en ese caso? Tenemos un grupo ahorita, no sé si ya lo habilitaron. Bueno, yo ahorita no puedo verlo porque como si bueno, tiendo a salirme de la clase, ¿verdad? Sí, porque estoy de un celular, ¿verdad? Entonces no puedo verificar eso todavía.